Gothamitas, damas y caballeros, bienvenidos a Los Guardianes de Gotham, el showcast de Gotham Comics, la mejor tienda de cómics en Palma de Mallorca y también la tienda de cómics que ya forma parte de la historia. ¿Historia por qué? Porque esta semana hablamos sobre historia del cómic y yo soy vuestro presentador Mike y el otro presentador, aunque está en la distancia, está cerca mía, en mi corazón, es Janus. Hola Janus. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, hombre, siempre con muchas ganas de grabar. Aunque sea lejos. Mejor momento de la semana. Esperamos, estemos ansias de volver a grabar juntos. Lamentablemente actualmente no es posible. Normalmente siempre estamos unidos, pero restricciones, COVID y tal lo hace imposible. Pero bueno, eso no significa que nos vamos a traer contenido maravilloso. Entonces esta semana hablamos sobre acontecimientos, ¿cómo lo podíamos expresar? Acontecimientos que han cambiado, que han creado el mundo del cómic, por así decirlo. Sí, que lo han moldeado. Acontecimientos históricos del cómic, más o menos. Sí, más o menos. Estoy buscando un título para el capítulo que no sea súper largo. Un disclaimer, un poco de warning. Esto es historia del cómic. Obviamente tiene un par de cómics en sí que también han hecho historia, pero no es solo cómics, sino eventos también, y no eventos de cómics, sino situaciones que han cambiado el mundo del cómic. Hay eventos y momentos en el mundo del cómic de parte de Marvel o DC que han cambiado cosas, eso está claro, pero eso creo que así como Marvel como para DC se pueden hacer capítulos por separado. Por separado. Cómics que han cambiado la historia de Marvel o la historia de DC. Esto es, obviamente, ya un pequeño spoiler, obviamente aquí dentro está el Caballero Oscuro y regresa, pero porque cambió, moldeó, como dice Janus, el mundo del cómic, pero no son solo cómics. Creo que lo he dejado claro, ¿no? Sí, perfectamente entendible. De puta madre, así que me he creado una lista con un par de eventos, no están en ningún orden en plan de lo más importante, o sea, el menos importante al más importante, sino simplemente son eventos, pero sí que nos vamos mucho hacia detrás y empezamos en el 1938 y la clara pregunta es, ¿cuál fue una de las primeras cosas que moldeó el mundo del cómic? Y fue Action Comics número 1. Seamos honestos, ¿cómo no? No podíamos hablar de momentos importantes en la historia del cómic sin mencionar Action Comics número 1, la primera aparición de Superman. Es ampliamente considerada el cómic más valioso que existe, una copia que se vendió en 2014 por más de 3 millones de dólares. Action Comics número 1 lanzó la edad de oro de los cómics y dio inicio a la historia de superhéroes que todavía amamos hoy en día. Ya que antes de Action Comics número 1, los héroes de los cómics eran o Pulp, sí, llamados así llamados pulp por el papel barato que se usaba para imprimir en los libros. Y ojito, tenemos un capítulo de superhéroes pulp en nuestra temporada pasada que os recomendamos muchísimo. Solían ser más detectives y aventureros con algunos westerns incluidos. Los protagonistas resolvieron misterios y atraparon a los malos sin superpoderes ni disfraces, con nombres como Dick Tracy o Flash Gordon. Action Comics cambió todo esto, ya que los lectores ahora pueden disfrutar de nuevas historias con superhéroes que tienen superpoderes. Sí, o bueno, o como se les conoce, los pijameros, ¿no? Un poquito. Claro, un gran cambio de mallas y pijamas y antes tenías gente en un traje de 3 piezas y fedora. 3 piezas, sí, o bueno, o cowboys o un traje de astronauta. Pero el pijamero, el llevar los calzoncillos por fuera, Action Comics número 1. Ahí empezó todo. Y creo que para nuestra nueva sección de nuestro canal de YouTube, Archivos de Gotham, ya reseñé el primer cómic de Batman. Creo que voy a hacer lo mismo con Action Comics. Un Superman que hoy en día, no quiero decir, a ver, no es muy diferente, pero sí, no sabía volar, saltaba, por ejemplo. Saltaba muy alto, sí. Correcto. Como un edificio de un salto. Pues que así decía el mismo cómic, en plan, saltando de leaping tall buildings, o sea, saltando de un edificio a otro. Así empezó con Superman. Y realmente es eso.
Maldito bastardo, el tío que limpiando la casa de su tía o el sótano En un desván, sí. encontró en Action Comics número 1. No vendió por 3 millones, solo por 1,4 millones. Solo. Solo. Ay, eso me recuerda cuando mi padre me cuenta, en plan, no tenía, obviamente no tenía el Action Comics número 1, pero tenía el primer cómic de la Justice League, el Brave and Bold 20 y algo, y lo intercambié. Ese también vale algo ahora. Pero eso me pasa a mí con, o sea, vamos a ver, obviamente no me los iba a quedar. Y bueno, después obviamente la condición es todo también, o sea, depende muchísimo el valor de la condición. Pero claro, yo los juguetes y TVOs que tenía, a veces pensaba, ostras, si los hubiera conservado, pero claro, tienen que estar bien conservados, según qué juguetes, obviamente, si están fuera del paquete, ya no, o sea, no tienen ningún valor, pero sí, o sea, no sé, cosas, el, obviamente no llegaba tan lejos a Superman y a Batman, obviamente, porque no tengo 90 o 100 años, pero Yeah. el número 1 de G.I. Joe lo tenía, el número 1 de Transformers lo tenía, el número 1 de Mask. Buah. Que bueno, claro, ahí habría que ver hasta también obviamente el valor de muchos de estos cómics es el número que hay en circulación también. O sea, Claro. solo hablamos que no, a lo mejor lo comentas, no lo sé, el 90, en la crisis de los cómics, pues claro, la gente compraba, o sea, se creó una burbuja. O sea, ahora que está tan de moda los últimos años hablar de burbujas especulativas, pues la gente en los 90 compraba cómics pensando que compraba cómics a mansalva, pensando que iban a coger valor en un futuro, pero claro, al comprar tanto, esas portadas no tenían valor, pues si había 200.000 en circulación, o sea, el precio real baja porque hay mucha oferta, ¿no? Entonces, Yeah. claro, a lo mejor un título que no es especialmente importante puede tener más, o los personajes o la historia no es tan relevante, pero por el número de impresos, pues podría significar que tiene más valor. Después, o sea, por curiosidad voy a buscar cuánto valdría hoy en día el número 1 de Musk. Yo creo que seguramente sería el que más valiera, para saber cuánto, si lo hubiera conservado en buenas condiciones, cuánto me podría haber sacado hoy en día. Más, aunque por cierto tiene una de las mejores intros de dibujos animados de los 80. No me acuerdo. Ese, eso ya te lo enviaré después. Ese era de mis favoritos, y Thundercats. Thundercat sí que molaba mucho. Es más, yo me regalaron de pequeño la espada de Lion-O. La tenía. Y estaba ahí en el salón. ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thundercats! ¡Oh! Oh, ¡Qué buena época! ¡Qué buena época! También era una buena época en el 1939, supongo. No sé, necesitaba un segue para llegar al siguiente punto. Timely y el nacimiento de Marvel. DC publicó su primer cómic en 1935, aunque el innovador Action Comics no debutó hasta 1938. Marvel, mientras tanto, no comenzó hasta 1939. Comenzando como Timely Publications, la compañía todavía llevaba el nombre de Marvel en su primer número, titulado Marvel Comics 1, con la antorcha humana y Namor de Submariner en la portada.
Timely se hizo conocido como Atlas en los años 50, publicando más horror, crimen y westerns antes de convertirse en Marvel en el 61, cuando la compañía lanzó su propia insignia Los Cuatro Fantásticos. Inspirada por la popularidad de la Liga de Justicia de América de DC, Marvel quería poner un equipo de superhéroes al frente y al centro de su empresa. Stan Lee, ahora uno de los nombres más famosos de los cómics, fue un escritor de Marvel que quería crear personajes que podían atraer a todas las edades, no solo a niños. Junto con Jack Kirby, Lee y Marvel crearon los Cuatro Fantásticos, un tipo de equipo de superhéroes completamente diferente. El grupo no tenía identidades secretas, un héroe parecía un monstruo y el equipo se ocupaba de cuestiones políticas y personales. Marvel y los superhéroes nunca volverían a ser lo mismo. Maravilloso. Marvelioso. No, los cuatro... Maravilloso. Y claro, ahí empezó todo la gran competencia, la gran lucha DC contra... Bueno, lucha tampoco, DC contra Marvel. Pero yo siempre opino que obviamente luego se han ido copiando personajes y tal, es inevitable, pero... Era muy, o sea, a mí me hubiera llamado muchísimo la atención y me sigue llamando la atención los Cuatro Fantásticos, que sí que aunque los cómics no eran tan profundos algunos como hoy en día, sí que es verdad que tenían problemas familiares y eso molaba muchísimo. O sea, antes conocías el Pulp o la Liga de la Justicia, Superman, Batman, Flash y tal, que también tenían un par de problemillas, pero no lo mismo como... Es que te podías sentir un poco más identificado, en plan, coño, nuestra... Como mi familia, ¿sabes? Yo qué sé. Jiji, jaja. Pero bueno, eso siempre, y no es, no es un dig hacia DC, o sea, porque intento, aunque soy más Marvelita, Sí, sí. pero últimamente, y creo que ya lo he contado en algunas cosas, o sea, soy más pro DC, pero Marvel, un poquito su señal de identidad ha sido más un poquito por la cercanía de lo convencional. No, bueno, obviamente los superhéroes no son convencionales, pero de lo cotidiano es una mejor expresión. O sea, lo de los Cuatro Fantásticos como familia, Spider-Man como alguien a quien más los adolescentes más podían verse reflejados, ¿no? Es un poquito, son héroes y más cotidianos, o los X-Men como alegoría de la lucha por los derechos civiles. O sea, siempre son cosas como más cotidianas, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, siempre ha sido un poquito señal de identidad de Marvel y bueno, o sea, con los Cuatro Fantásticos, pues ahí ya empezaba una tendencia. Muy bien dicho. Eso siempre el plus que tenía Marvel, sinceramente. Eso de hacer un poco las cosas diferentes y que... Pero es también... listo, pero por eso también introducieron a Robin, porque el niño no se podía imaginar ser Batman, o sea, se podía jugar a ser Batman y tal, pero ser Robin todavía le llamaba mucho más la atención, porque tenía la misma edad, por así decirlo. Es en plan, Robin, yo podía ser también Robin, yo podía ser más Robin yo que Batman, por ejemplo, ¿sabes? Y... Eso es guay, pero Marvel ahí tenía, con Spider-Man obviamente tenía los puntos muy hacia adelante, eso sí que... Tengo con amigos de Canadá, bueno, un amigo en particular que después, o sea, que también compartimos un poquito, a lo mejor no a nuestro nivel, que tampoco es que yo siempre lo digo, no soy un súper experto, pero sí que esto siempre me ha interesado, pero con otra gente de Canadá, pues un grupito, tenemos también intereses de pues cosas de nerds básicamente. Sí. Y bueno, me dijeron, porque ahora es en Norteamérica es la Black History Month, la historia, el mes de la historia negra o afroamericana. Y eso es una historia que yo creo que lo conté y fue de las primeras cosas que contamos cuando empezamos cuando se creó los Guardianes de Gotham. Y uno escribe un mensaje y dice, ostras, yo no sabía que Xavier y Magneto son Martin Luther King y Malcolm X. Y es, o sea, eso hablando de lo que es lo cotidiano y lo que es lo actual, digamos, con
ocurrencias de la vida real, eso es un ejemplo, que es efectivamente el doctor Charles Xavier es el doctor Martin Luther King, en el sentido que tiene una aproximación más pacifista y más de un acertamiento más diplomático con los problemas de los derechos civiles, de los mutantes, y Magneto es más un estilo más agresivo o incluso pues, con tendencias violentas hacia ese mismo problema que se afrontaban los mutantes. Es verdad, es verdad que eso es una de las primeras cosas que comentaste. Y todavía le debemos a la audiencia desde entonces un capítulo, creo que guay, de los X-Men, que no se le hemos dado todavía. Y se lo tenemos cuando volvemos a estar juntos. Eso sí que cuando volvemos a estar juntos que lo deberíamos hacer. Algo que tengo en esta lista, a lo mejor no te lo esperabas, yo también me enteré hace poco, pero me mola mucho, que es la publicación de Seducción de los Inocentes, un libro de 1954. En el 54, el psiquiatra Frederick Wertham publicó un libro que afectaría de manera importante a la industria del cómic. Seduction of the Innocent no solo criticaba los cómics por no ser educativos, afirmó que leer cómics hace que los niños se convirtieran en delincuentes juveniles. Entre las acusaciones que dirigió a Superman y compañía estaban que promovían la homosexualidad, la violencia, el crimen y enseñaban a los niños a ignorar las leyes de la física. Batman y Robin fueron acusados de trasfondo homosexual. Superman fue etiquetado como un fascista antiamericano. Estadounidense. Gracias. Y Wonder Woman como una lesbiana amante del bondage. El libro recibió una atención generalizada y tuvo un efecto importante en la venta de los cómics. Comprensiblemente, los padres no querían que sus hijos al crecer fueran criminales violentos y desviados. Después de que el subcomité senatorial de delincuencia juvenil discutiera sus hallazgos, los editores de cómics debían tomar medidas para asegurar que los padres que sus cómics eran seguros para leer. Debido a esto, la autoridad del código de los cómics se creó para desinfectar los cómics, eliminar la violencia, el horror y asegurarse de que los malos siempre sean castigados. Los cómics que se adquirieron a estas reglas obtuvieron el sello de aprobación de la CCA y sin embargo el código se volvió cada vez más relajado a medida que pasaban los años antes de ser abandonados por completo a principios de la década de 2000. Miré a la cámara porque ya no sé, si nos veis en YouTube estaba mirando la cámara porque ya nos estaba sacando una foto. El Comic Code of Authority, de esto también tenemos un capítulo, curiosamente, se lo hemos dedicado a nuestro podcast, muy muy interesante, mucho más en detalle, pero lo de Frederick Wertham y el libro, esto me llamó muchísimo la atención. Y eso que la gente cree que eso fue el nacimiento de los Karens. Ya está, ahí empezó el nacimiento de Karen. El karenismo, sí. Pero sí, básicamente. Pero claro, 1954 no tienes la información que tienes hoy en día, no tienes tanto... A ver, también es más peligroso hoy en día las redes sociales, cada uno puede expresarse, millones o miles lo pueden leer y también puedes formar una opinión equivocada, obviamente. Pero claro, en esta época ahora es demasiado amplio, a lo mejor aquel entonces fue demasiado reducido. Uno saca el libro y todos, hostias, pues tiene que tener razón, ¿no? Es psiquiatra. Pero esto, vamos a ver, esto es... O sea, a lo mejor pudiera ser la primera vez, pero no lo creo. O sea, estoy seguro que antes... Pero claro, esto es específicamente para el cómic, pero después esta circunstancia se ha repetido a lo largo de los años. O sea, pues entonces serían los cómics. Y ahora que son, bueno, desde hace tiempo, si hay tantos más shootings, digamos, carnicerías en las escuelas con armas por adolescentes, es por culpa de los videojuegos. O sea, siempre... ¿Y what about the children? O sea, ¿y qué pasa? ¿Qué piensan los niños? Vamos a ver. Hay que educar correctamente, hay que saber qué es lo que están leyendo y explicar y tal. Pero, por favor, o sea,
O sea, que lo que hagan los niños y los adolescentes en su gran mayoría es responsabilidad de la educación que se les dé en casa, que se les dé sus padres. ¿Tú has asesinado a alguien de momento, Mike? No, todavía no. Lo tengo en mi agenda. No. Yo no. O sí. Pero Pero, claro, yo también la cosa es pero que... es que nosotros hemos crecido con estas cosas y no hemos sido violentos. Es que es una, vamos, también la psicología en los 60 también te pegaban descargas eléctricas en la cabeza. ¿Has visto a alguien voló por encima del nido del cuco? No. A la lista. Lo he hecho a propósito porque sabría que no la habrías visto. Ya, pero la diferencia también es que tú y yo, y no lo estoy defendiendo, estoy simplemente intentando meter un chiste malo aquí. Tú y yo no nos hemos criado con el Call of Duty y el GTA V, sino nosotros queríamos meternos en alcantarillas y comer setas. Putupa. Ja, 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 ja. No, yo soy, o sea, no, obviamente los videojuegos no. Y siempre cuando ves, vamos a entrar un poco en esto, pero siempre cuando ves también las noticias, cuando ves estos que han hecho las carniceros, bueno, las mierdas estas en los institutos y tal, el niño no es aunque lo ha hecho, no creo que sea más el culpable, sino cuando ya escuchas en plan padre abusivo, madre borracha, bla, 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 bla. Pero bueno, pero bueno. En el 1966 y en el 69, una vez más, Marvel dio un paso hacia adelante y nos dio la primera aparición de Black Panther y Falcon. ¿Qué lo hace tan especial? Que los cómics no son los mundos de ficción más diversos, sinceramente, en gran parte debido a la edad de los personajes y los estándares de los años 40 y 50, los superhéroes eran originalmente casi todos blancos, americanos, excepto un kryptoniano, y heterosexuales. Sin embargo, los superhéroes de color pueden haber existido más tiempo de lo que uno cree, ya que Black Panther, T'Challa, fue el primer superhéroe moderno negro, debutando en 1966 cuando los Cuatro Fantásticos partieron en una misión a Wakanda. El equipo insignia de Marvel fue invitado ahí por Black Panther, quien luchó contra ellos para probar su fuerza antes de pedir su ayuda. Falcon, Sam Wilson, apareció unos años más tarde, en el 69, en un cómic del Capitán América, donde Sam Wilson usa un halcón entrenado para ayudar al Capitán América a escapar de los exiliados. Este cómic lo tengo. Estos dos son aceptados como los primeros personajes negros de Marvel, los primeros afroamericanos y americanos respectivamente, aliando el camino para personajes como Storm, Luke Cage y otros. Ojito que DC fue mucho más lento para traer un poco de diversidad en sus cómics. El primer superhéroe negro de DC fue Green Lantern John Stewart, quien hizo su debut en 1971. Curiosamente. Pero es normal. Sí, no, obviamente si nos vemos la historia americana, obviamente han tardado con estas cosas. O sea, imagínate que, en plan, afroamericanos que no tengan su propio banco o que no tengan que estar, que puedan sentarse en el bus donde les da la gana. ¡Oh! Por decir un ejemplo. Claro, eso es importante. Lo que pasa que también eh, hubiera sido también igualmente importante, pero a esas alturas es imposible, es que los artistas, sobre todo el guionista, el escritor, hubiera sido afroamericano también para tener un conocimiento y poder... A lo mejor no hay que llegar, y sobre todo en esa época, no hay que llegar a una profundidad terrible, ¿no? En el sentido de que si es un superhéroe ya basta, pero claro, hoy en día, pues, como ya hay más diversidad, y bueno, esto lo estuvimos hablando, es importante que la gente que escribe las historias también tenga un conocimiento y se siente identificado. Totalmente de acuerdo, sé lo que quieres decir 100%, pero en esta época también me imagino que era más difícil, o sea, entonces ya Claro, que... es por eso lo he dicho, es que no creo que nadie estuviera metido en los estudios Marvel, ningún afroamericano, sería más difícil que les metieran ahí.
¿no? Pero es importante que quien escriba las historias pueda escribirle desde un conocimiento, ¿no? Y bueno, el otro día estuve como dato curioso, ¿no? O sea, porque pienso esto en un podcast o en un vídeo que vi, no me acuerdo que en YouTube, no me acuerdo en qué cadena, pues pues un personaje que tiene un canal de YouTube que la verdad que es un poquito reaccionario y estaban haciendo crítica que él, o sea, se quejaba que en Black Panther no hubiera protagonistas blancos, ¿vale? O sea, o que no hubiera que estaba Claw, o sea, que sí que estaba, pero que era, es que son todos muy negros. Bueno, vale. Y es una historia de africanos y afroamericanos. Y después eso se derribó en otro tipo de películas, pues de Spike Jonze, que hace historias de afroamericanos, ¿no? Claro. ¿Y por qué son solo de afroamericanos? Porque es donde él creció. O sea, él creció y para sus historias necesita gente que sean negras, ¿no? Y pusieron un ejemplo que, claro, a la gente, a ese tipo de personas, pues no se le pasaría por la cabeza, pero Martin Scorsese, ¿a qué tipo de actores va a contratar para hacer sus películas? Que son que han sido en su gran mayoría películas o muchas de las más famosas películas sobre la mafia. Pues va a contratar a italoamericanos blancos, pero o sea, a De Niro, al Pacino, o sea, pero a Joe Pesci. Alguien se queja, ¿por qué en las películas de Scorsese, por qué Scorsese contrata a blancos italoamericanos? O sea, nadie se le ocurre eso, nadie hacer una crítica para algo así. ¿Sabes lo que te quiero decir? Es que es alucinante. ¿Cuándo hemos pasado del momento este de no hay suficiente representación afroamericana en las películas a hay demasiado necesito blancos? Que no opino que sea así, no opino que sea así. Yo tampoco, pero es que hay gente que está muy loca y que está hipersensibilizada. Es que en Norteamérica, en Estados Unidos sobre todo, o sea, el tema racial es flipante. A ver, es lo que hemos hablado en una conversación privada un par de días con el casting de Last of Us, que Pedro Pascal hace de Joel, que Joel también es más americano blanco y Pedro Pascal es de Sudamérica, ahora chileno creo que es. Pero se la ofrecían originalmente al... ¿Cómo se llama el actor afroamericano que interpretará a Blade? Que también creo que salió en True Detective. Pero ¿sabes cuál te digo? Un poco complicado. Sí, pero ¿sabes cuál te digo, no? Sí, sí. Vale, entonces, claro, a este que sea Joel, eso es una cosa que a lo mejor si te enfada, no te enfada... es que a partir de este momento cuando haces cambios así es porque ya no ves exactamente la adaptación de un producto que a ti te encanta, sino ves una versión ya basada en... Y obviamente entiendo a la gente que ha dicho... Porque vi comentarios que ha dicho, pues menos mal que no fue así. Y otro, racista, no sé qué, whitewashing. Yo, no es whitewashing, pero es que también si tengo una... Yo mismo me enfadé cuando vi la peli de Código Da Vinci, cuando cogí un Smart que en el libro era amarillo y en la película era rojo. Era en plan, tío, ya te estás desviando. Es una gilipollez, pero... ¿Pero por qué? ¿Cómo lo pueden llamar whitewashing? Si el protagonista del juego es blanco, ya, ¿no? bueno, pues blackwashing. Y Blackwashing. ¿Sí qué es? Blackface. No, tampoco. No, pero entiéndeme, o sea, yo también entiendo que en algunos momentos gente ahí, con respeto, si ya se pasan, no, con respeto dicen, hombre, a ver, buen actor, todo bien, pero es que ya no me estás vendiendo un producto que es la adaptación me estás dando una serie basado más bien en, porque ya si cambias estas cosas es como, ¿sabes qué te quiero decir? Sí, estoy de acuerdo. Pero vamos a ir cambiando a otro momento épico y ahora ya hablamos de un cómic en especial y vamos a 1973
y hablaremos de una de las muertes más impactantes en la historia del cómic que ocurrió en el 1973, cuando la rivalidad continua de Spider-Man con el Duende Verde involucró la adorable rubia Gwen Stacy. Gwen, la novia de Peter Parker en este momento, fue secuestrada por el alter ego de Norman Osborn en una táctica clásica de atacar a los seres queridos. Goblin la arrojó por un puente y Spidey casi la salvó. Casi. Pero cuando su red atrapó su pierna e impidió que cayera en el picado hacia su muerte, la parada repentina rompió su cuello, matándola instantáneamente. Las muertes de los cómics han vuelto casi esperadas hoy en día, pero a principios de los 70 eso fue una verdadera sorpresa. El héroe siempre salva a la niña al final. La muerte de Gwen Stacy fue la primera vez que realmente vimos a un superhéroe fallar en salvar a la mujer que amaba, y el hecho de que fue su intento de salvarla lo que hizo que el cómic fuera aún más desgarrador. Esto marcó el comienzo de la edad de bronce en los cómics, una época en la que las esposas y las novias comenzaron a encontrar finales poco agradables. Esta nueva tendencia de los seres queridos a encontrar un final difícil fue incluso apodada el síndrome de Gwen Stacy. Un gran momento, o sea, como acabo de decir, un gran momento en el mundo de los cómics. Es así. Y es eso, no fue que el Duende Verde mató a Gwen y digas, oh no, venganza, es en plan, no, aunque fue sin querer queriendo, la mató Spider-Man, tío. Eso dolía más. Y en mi opinión, aunque no es mi peli favorita de Spider-Man, bien hecha en The Amazing Spider-Man 2 con Andrew Garfield y Emma Watson. Watson. No, Watson es la de Harry Potter. ¿Emma Stone? Emma Stone, eso, sí. Eso. Me pareció guay. Me pareció bien hecho la escena. No la peli, pero la escena esta fue... Porque también tenían química, como estos dos también estaban saliendo en el mundo real, pues tenían bastante química. Y sí, momento épico. Momento épico en la peli también, pero perdido en una peli de bastante mierda. Es que te estaba escuchando, pero estaba un poco distraído porque estaba buscando el panel que es bastante famoso. El panel ahí de Spider-Man así con el puño en alto, maldiciendo al Duende Verde, exacto, con Gwen muerta, con Gwen muerta en sus brazos. Ya. Yeah. Triste. Y lo dicho, hoy en día si muere alguien... ¿Qué pasa hoy en día cuando muere alguien? Muere alguien en los cómics y dice... Pues ya volverá. Es así. Y es que al final vuelven. Cuando me dejaste el Hulk de Dan Slott, Hawkeye estaba muerto, pero al final volvió también. O sea, creo que en el primer número había en plan, este es el Clint Barton de hace un año, no sabe que va a morir. Y en el último, en plan, no, sí, ha vuelto. Dices, vale, ha pasado creo que 2 años, en el mundo real, pero, ¿ves? Ha vuelto. Hulk murió en Civil War 2, sin embargo en Gotham Comics salen las grapas mensuales de Hulk. Yo qué sé, cómics que así ahora mismo merecen la pena era Gwen Stacy, de muertes, Gwen Stacy y Jason Todd. Y Jason Todd es verdad que también volvió, pero volvió. Y Bucky Barnes. Y Bucky, claro. Bucky y Jason Todd son así dos momentazos que dices, hostias. Bien hecho, por lo menos. O sea, que vuelvan. Sí. Si vuelven, guay. Pero vuelven y no te lo esperas. Exacto. Porque han estado bastante tiempo muertos. Exacto. Y encima no son lo mismo. Y bien recuperados. Y reciclados. Porque no vuelven tal cual, sino reciclados y aportando mucho más que a lo mejor en su versión original. Ahí estamos. Eso... Bucky y Jason Todd son mis ejemplos favoritos ahí. Totalmente. Ahora viene uno del 1979 que a ti seguramente te va a gustar mucho y tendrás cosas de decir, porque en el 79 los X-Men volaban a casa desde Japón cuando se ven obligados a realizar un aterrizaje de emergencias en Canadá, donde se encuentran y luchan con un equipo de superhéroes canadienses conocido como Alpha Flight por primera vez. Un equipo relativamente menor. Alpha Flight presentó un personaje increíblemente importante, Northstar, el primer superhéroe abiertamente gay. Cuando se presentó por primera vez el velocista del esquí, los creadores
Chris Claremont y John Byrne no pudieron hacer mucho más que insinuar su sexualidad. Sin embargo, en el 92, Northstar salió públicamente en los cómics como parte de una historia sobre la conciencia del VIH. El personaje incluso escribió un libro sobre ser a la vez mutante y gay, titulado Born Normal. Hace solo unos años, en 2012, Northstar volvió a ser noticia cuando se casó con su novio Kyle en la primera boda gay que apareció en los cómics convencionales. Ahora, por supuesto, hay mucho más superhéroes, pero Northstar fue el primero en allanar el camino. Y tú lo comentaste, ¿no? Cómo fue la primera vez que solo lo insinuó, ¿no? Sí, bueno, fue en el Alpha Flight de John Byrne, que no puedo parar de recomendarlo. Es de mis arcos favoritos de cualquier grupo de superhéroes. Y mira que John Byrne, esto siempre lo he dicho, o sea, John Byrne, por ejemplo, tiene su etapa de los Cuatro Fantásticos, es, valga la redundancia, fantástica, pero es, lo que se nota es que está súper pulida, ¿vale? O sea, es un trabajo, digamos, perfecto. Pero con Alpha Flight, a lo mejor como no era tan la niña de sus ojos, por decirlo de alguna manera, John Byrne se permitió, digamos, unas libertades que no se atrevió a hacer, digamos, con proyectos perdón, que le importaban más, ¿no? Entonces hay mucha creatividad, mucha imaginación, me encanta. Volviendo al tema de Northstar, sí, en ese arco hay dos instancias donde se insinúa que efectivamente que es homosexual. Uno es, bueno, como bien has referido, es una estrella mundial del esquí, un campeón mundial del esquí, y bueno, un chico joven, guapo, campeón, deportista, pues o sea, tenía muchas fans, muchas groupies, ¿no? Y hay una instancia ahí de unos cuantos paneles que está en un sitio público y le reconocen un montón de chicas y está con su representante y las chicas están como locas detrás de él para un autógrafo, una foto, no me acuerdo exactamente el qué. Y dice, no, quita. Sí, o sea, como que las ignora y el representante que estaban con otras personas le dice, es que a él como que no le interesa demasiado estas cosas, ¿sabes? Y después otra escena que le van a visitar a su mansión y está en la piscina, ahí, pues en bañador, con un amigo. Un amigo pues, también bastante en forma, guaperas y tal, y como que, ¿sabes? O sea, hanging out. Ya. ¿Sabes? Es en plan, entonces, es un amigo normal, entre colegas nos hacemos masajes, de todo bien, no pasa nada. Pero sí, ahí empezaban a... Pero no solo... Claro, esto fue una novedad, pero en ese mismo cómic también su hermana también su historia es bastante dura y es una crítica a la Iglesia Católica que también había que ser bastante atrevido porque es como esquizofrénica por los abusos de la escuela católica en la Canadá francesa, en Quebec, y también es bastante peliagudo que se tratara tan abiertamente señalando con el dedo a los abusos de la Iglesia, ¿no? Claro. O sea, todo el arco de John Byrne de Alpha Flight, buenísimo. Os lo recomiendo, yo supongo que estará el Omnibus en Gotham Comics, entonces si os interesa, pues id y preguntad, porque es maravilloso. Algo en que no voy a entrar en el detalle, creo que ya lo hemos hablado muchas veces. En 1986, Frank Miller saca El regreso del Caballero Oscuro y marca el comienzo de una nueva era. Esto ya creo que lo tenemos todo bien claro.
Y cubierto. Y cubierto en el 92, la muerte de Superman. En el 93, 92-93, el héroe insignia de DC, Superman se enfrentó a otro chico malo aparentemente imparable. Esta vez fue la monstruosa criatura conocida como Doomsday. Y la pelea no terminó de la manera que la mayoría esperaba. Si bien Superman, por supuesto, derrotó al malo, tanto Doomsday como Superman sucumbieron a sus heridas al final de la pelea. Si bien algunos superhéroes han resucitado varias veces, esta fue la primera y única vez que Clark Kent mordió el polvo y envió ondas de choque en el mundo de los cómics. Aunque esta no fue la primera vez que un superhéroe importante murió, el final de un arco de la historia, que sería Jean Grey en la saga de Fénix, aunque resucitó con relativa rapidez. Esto fue Superman y fue el primer personaje verdaderamente importante. Muerte... Es que no fue un superhéroe, fue el superhéroe que murió. Claro, o sea, tantas veces que creo que lo mencioné aquí también, que cuando lo anunciaron salió hasta en las noticias, varias veces en las noticias, en plan, oye, va a morir Superman. Y gente que desde hace 10-20 años no se han comprado cómics, fueron a las tiendas de cómics y se compraron el comienzo de este arco para ver la muerte de Superman. Los ejecutivos han dicho, no, pero es que es para darle un descanso, no sabemos qué hacer con él, qué historias contar, pero a la vez... les convenía, más en los 90s, que había un poco de dificultades de dinero, que la gente volviese a comprar cómics, y más de Superman. Claro, te lees uno y piensas, esta es la muerte de Superman, principio, fin, no, si quieres saber cómo continúa, semana que viene, y luego tal, pero este luego tiene un cliffhanger, y aquí qué es, y el misterio, y así, bastante hasta el regreso de Superman, que algunos se sentían obviamente también timados, en plan, pero no acaba de morir, no sé si eran un año o dos, creo que yo diría que ha pasado un año entre su muerte y su resurrección, y la gente se quedó un poco en plan, bueno, pero es que tampoco puedes estar sin Superman, seamos honestos. Un año sin Superman me parece bastante atrevido, francamente, porque es tu buque insignia, ¿no? Ya. Entonces, puedes hacer historias, pero si no está directamente involucrado, te la juegas. Mm. ¿Cómo se dice? ¿Atrevido? Un acto desesperado, por decirlo de Ah, alguna manera, como bien comentas, un poquito para intentar a ver si podían hacer un reboost de ventas. Pero bueno, o sea, no me parece mal que intentaron hacer algo no, nuevo y experimentar con él. tampoco. Y demostrar que es vulnerable Claro, también hasta cierto punto. claro. No, al final yo tengo los 4 tomos que completa todo el arco y es entrañable. Está bien hecho, sí. Nos quedan 1,5 para acabar y leer nuestros queridos shoutouts. En el 96 puede ser difícil de creer ahora que Marvel es un nombre tan familiar, pero a mediados de los 90 el gigante cómic estaba en una situación financiera desesperada. Al final de los 80 los cómics y el coleccionismo de cómics se habían vuelto muy populares. Los libros antiguos se vendían por grandes sumas de dinero y cada vez más personas comenzaban a coleccionar cómics como inversión. Al mismo tiempo, Marvel fue comprada por Ron Perelman, quien tomó una serie de decisiones financieras menos que brillantes, gastando... Que Ron Perlman, has dicho. Perleman. Vale, Ya digo, lo... Ron Perlman ha comprado Marvel. Hellboy Joder. tiene más... No, Ron Perleman. Vale, ok. Bueno, Ron se gastó $700 millones en compañías de juguetes y tarjetas comerciales y aumentando el precio de los cómics. Lamentablemente el plan no funcionó. La burbuja de los cómics estalló y los fans dejaron de comprar cómics por completo o al menos compraron mucho menos. Las ventas cayeron un 70% y Marvel estaba en problemas. La empresa se declaró en quiebra en el 1996 y para saldar sus deudas intentó recuperar las pérdidas con varios esquemas diferentes. La mayoría de estos fracasaron, como las nuevas tarjetas comerciales y los restaurantes temáticos. Pero uno tuvo un éxito. Marvel vendió los derechos de las películas a varios de sus personajes más importantes a varios estudios. Blade encontró algo de éxito, hallando el camino para los X-Men en 2000 y Spider-Man en 2002. Entre estas 3 películas se lanzó el renacimiento de los superhéroes, catapultando a Marvel de regreso al éxito en la pantalla grande y en problemas de derechos compartiendo que continúan hasta hoy en día. Sin sus problemas financieros, sin embargo, es posible que el UCM como lo conocemos hoy en día nunca hubiera existido, curiosamente. Sí.
Muy curioso. Y el último que tengo, tú también a lo mejor lo controlas un poco más, en 1982, La muerte de Capitán Marvel, que también fue un gran tema en aquel entonces, porque murió por SIDA. Por cáncer. O sí, SIDA, era cáncer. SIDA. ¿Era SIDA al final? Sí. Sí, sí, Ostras. estoy leyendo. Ay, sucumbió silenciosamente al cáncer, perdón, era cáncer, tienes razón. Vale, Era o de razón. SIDA o será cáncer. Es que tengo esa novela gráfica, te Por la puedo eso, dejar. venga, déjamela un día. Es que fue impactante, no hay grandilocuencia, solo tristeza mezclada con la celebración de una vida bien vivida. Además de esto, la mayoría de las muertes de superhéroes parecen estúpidas, grandilocuentes y aburridas, exageradamente, pero esta no, esta fue tristona. Es muy buena novela gráfica, ¿eh? O sea, ya te la buscaré y te la pasaré. Y bueno, seguramente también esté disponible en Gotham Comics porque de ahí lo pillé. Ese es, Entonces, sí, dime. no, no, esa historia de cómic iba a decir, eso es todo. Exactamente. O sea, se lee muy rápido, pero claro, es una historia diferente porque es pues es como es un tributo a una vida y a una persona, eh, a un héroe que se va de una forma, pues eso, triste y a lo mejor no merece, o sea, es una forma de irse no a la altura de un superhéroe, pero al final, o sea, tienen estas vulnerabilidades también. Claro. Y era para enseñar en aquella época que son... Sí, para una vez más el cómic como medio para dejar claro a todos que esto existe, que estos las cosas que a lo mejor puedes hacer. En este caso no, Marvel no podía hacer nada, pero una vez más para explicar a una generación cuál es el problema, ¿no? Vendido de muy buena manera. No para sacar pasta a posta, obviamente, pero muy bien canalizado, por así decirlo. Sí, sí, efectivamente, merecedora, o sea, una novela gráfica que merece la pena tenerlo, francamente. Guay. Y ahora llegamos a los shoutouts, y para los que no nos conocen, ¿qué es un shoutout? Nosotros en nuestras redes sociales, los Guardianes de Gotham, en Instagram y Facebook, antes, la semana en la que grabamos, decimos, esta semana hablamos de tal y tal cosa, ¿cuál es tu opinión? Deja tu opinión y la leemos aquí en voz alta y os mencionamos. Así que empezamos con Ramón Toro, que dice, acontecimiento, saber que muchos ilustradores terminan siendo guionistas para poder narrar sus propias historias. Básicamente Image Comics. Pero sí, eso Es también... una cosa que iba a comentar, que, o sea, que creo que falta un poquito Pues en por esta lista, que es favor, muy difícil cubrirlo todo, pero sí, o sea, ese momento de extinción eh, de grandes creadores que ya quieren ser autónomos, ¿no? Y la creación de Image Comics y digamos a partir de ahí, pues aunque fue un proyecto que no duró demasiado tiempo, ya después las grandes editoriales se tomaron a los artistas de otra manera, dándole otro tipo de derechos, más derechos. Entonces creo que correcto. fue un acontecimiento bastante importante. Correcto. Y siempre decimos lo mismo, pero no os preocupéis, Image Comics recibirá un capítulo dedicado completamente a él. ¿O ya lo hicimos? No, no lo hicimos. ¿Lo hicimos? No, no lo hicimos. El siguiente shoutout es de Pablo Cano y dice, para mí, aunque parezca una tontería, fue la aparición de Planetary y Authority de Warren Ellis justo antes de 2000. Ya nos está subiendo sus pulgares. En ambos hay una reivindicación de la grandeza de los superhéroes y el retorno a un mundo luminoso y a la vez lleno de misterios. Y unos superhéroes que iban más allá de tíos que se limitan a darle puñetazos a quien se le cruce, aunque también lo hacían y muy bien. Todo una pasada. Planetary, es que Ellis es de mis favoritos. Planetary o sea, tiene un factor de relectura increíble, ya lo he hecho varias veces. Me parece una absoluta genialidad. El Authority de Ellis, ¿lo has leído, Mike? No he leído ni el Planetary ni Authority. Para matarte. Pero el Planetary lo tienes. ¿No? Pues te lo dejo, tío.
Vale, tío. Es espectacular, en serio. Es espectacular, es que es muy bueno. Creo que lo tenía en mi lista de compra, pero al final, por así decirlo, no lo compré todavía. Pero lo tengo pendiente. Pues ya te lo dejaré y es algo que tienes que tener, en Sí. serio. Iván León vuelve una semana más y dice, sin duda, para mí el acontecimiento que más repercusión tuvo en el mundo del cómic fue la implantación del Comics Code, que convirtió a la industria en un producto meramente infantil durante más de 2 décadas, privando a los cómics de cualquier tipo de violencia, desnudez, lenguaje malsonante. Y no lo digo solo con connotaciones negativas, ya que sin el Comics Code posiblemente nunca hubiéramos tenido la maravillosa serie de Batman de los años 60, que fue una fiel adaptación de los cómics de la época. Y también imagino que cómics que vinieron después como Watchmen o el propio Dark Knight Returns puede ser que no se hubieran convertido en los referentes culturales que son hoy en día, ya que si no se hubieran censurado el contenido adulto posiblemente no hubieran tenido tanta repercusión en el momento de su publicación. Absolutamente de acuerdo. Sí. Y el último es de Solomon Grandi, que es un poco más largo que el de Iván. Así que esta semana gana Solomon. Una semana. Hay una pica persona. Supongo que se van a referir al cómic USA y sobre todo al cómic de Super. Si no, les diría que la publicación del Eternauta en Argentina fue un momento histórico importante. Pero hablando de cómic yankee, lo que yo considero como algo importante que dejó una marca en la historia sería el cómic Action Comics número 1, con la primera aparición de Superman y la creación oficial de género de superhéroes. Podemos hablar de diferentes cómics que dieron lugar al inicio de una nueva era, Golden, Silver, Bronze, etc. Pero otro acontecimiento importante fue la llegada de los autores británicos al mundo de los superhéroes. Eso es una de las cosas que iba a comentar que faltaba, muy importante. Y después comentaré uno más. Claro, claro. Y dice, con Alan Moore a la cabeza de Swamp Thing, cerrando tramas antiguas para empezar oficialmente... Swamp Thing 20 para empezar oficialmente en el 21 con su lección de anatomía. La llegada de los británicos al TVillo de superhéroes le dio un poco más de seriedad y demostraron que podían contar más cosas. Y como soy un DCista, me gusta el término, consumado, no puedo dejar de nombrar la crisis en Tierras Infinitas como algo que marcó un antes y un después, tanto a nivel de historia como en un nivel de coordinación y trabajo editorial, aunque algunos personajes tardaron en reorganizarse. Sí, a ti te hablo, Hawkman. No solo de DC se vive, por eso también quiero destacar el Fantastic Four número 1, porque si hay algo de Marvel que me gusta es la familia Richards y amigos. Como no quiero extenderme más, para que no pierdan tanto tiempo con mi mensaje, lo dejo por acá. ¡Saludos! ¡Saludos! Saludos, pues sí, o sea, comenta la lo que tienes británica era una de las cosas que yo creo que... O sea, justamente tenía 3 cosas pensadas y en los shoutouts, o sea, genial. En los shoutouts han salido que es la invasión británica y la escisión de los artistas y los creadores de las grandes editoriales para crear su propia Image Comic y la repercusión que tuvo. O sea, solamente me queda uno. No es un evento, es un cómic, pero cuando acabemos lo digo. No, dilo, ya he acabado. Hombre, o sea, has mencionado pues esto, pues una muerte como la de Gwen Stacy, la primera aparición cuando se empieza a tratar la homosexualidad en los cómics, pero creo que habría que hacer también mención a ese cómic tan famoso de Green Arrow y Speedy sobre la adicción a las drogas. Lo tengo detrás mía colgado en la portada. Es verdad. Es un momento bastante importante cuando un tema tan peliagudo y complicado como la adicción a las drogas cuando se empieza a abordar, ¿no? Y es una portada, bueno, como tú mismo lo tienes ahí, es una portada súper icónica también, que es como, mira lo que está haciendo. Y tiene, o sea que... y tiene el sello del Comic Code, o sea, fue aprobado, pero es que también sabemos que algunos cómics fueron aprobados aposta para eso, enviar un mensaje, por así decirlo. Sí. a la pero aunque fuera aprobado, es un acto de valentía, o sea, ya tratar una cuestión como la de adicción. ¿En qué
¿En qué año fue publicado este cómic, Mike? O sea, ¿me puedes refrescar la memoria? No lo pone en la portada, curiosamente. Déjame, te lo googleo. Uso el Google. Use the Google. Speedy Junkie, sí. 1971. O sea, bastante más pronto de lo que me esperaba. Y por Porque, Dennis O'Neill y Neil Adams. sí, porque yo pensaba, o sea, una cuestión así, el tema de las drogas, estaba, o sea, ¿ves? Para que veáis la ignorancia tan tremenda que tengo y para que os recalco que no soy un súper experto. Esto es un tema que podría haberme imaginado más claramente que se abordara en los 80, sobre todo en una campaña tan fuerte de Reagan y de su mujer. O sea, sabéis, las primeras damas siempre se les da como una tarea, Sí. ¿no? Y la tarea de Nancy Reagan era la lucha contra las drogas. Bueno, y de la administración Reagan era una parte muy importante y que ha tenido, o sea, la forma que lo plantearon al final, a la larga, ha tenido unos efectos bastante malos y devastadores, ¿no? Pues no sé si has visto alguna vez el eslogan Just say no to drugs. Sí, esto sí que me suena. Los ochenteros, es de los 80, campaña de la administración Reagan contra de las drogas. Entonces, para hacer 1971, muy pronto, o sea, bastante, o sea, más adelantado al tiempo que yo pensaba que podría haber sido relevante. Pero es que es una grandísima portada. Es que ya solo con la portada básicamente dice todo. La estoy mirando aquí en el ordenador, aunque la tengo atrás. Sí, no, a ver, hay un montón de cosas y obviamente es difícil sacarlas todos. Yo también tenía aquí en la lista realmente Crisis en Tierras Infinitas, pero bueno, ya lo dijo Solomon y también Crisis, con todo tiene historia. Se le puede dedicar un capítulo en sí también a Crisis, no solo por la historia y lo interesante que es, sino también de la creación, de la saturación de los personajes. Yo qué sé, a lo mejor el mismo Solomon quiere participar, quién sabe, se lo tendríamos que preguntar y hacer un capítulo con Solomon como invitado. Solomon, o sea, hazte un pensamiento. Hazte un pensamiento. Yo hago un pensamiento y es que después de 2 cafés y medio litro de agua me estoy meando, así que mi pregunta es si tienes algo más que comentar o vamos cerrando el capítulo. Podemos ir cerrando, o sea, yo creo que nos hemos extendido un poquito más de lo normal hoy, ¿no? Aparte. No. No, ostras, vamos. 55 minutos. Ah, pues muy bien, todo bien entonces. Exacto, luego recorto las tonterías que dices y ya está, y queda en menos. No, a ver, nosotros, Facebook, Instagram, Los Guardianes de Gotham, redes sociales, memes, cosas curiosas, etcétera, etcétera. Gotham Comics tiene sus últimas novedades en su página de Facebook también, Gotham Comics, o en su blogspot, gothamcomicsmallorca.blogspot.com, pero si lo he dicho demasiado rápido, lo tenéis todo en las descripciones de este vídeo, audio, lo que sea donde nos estáis escuchando. Yo con esto solo puedo darle las gracias a todo el mundo que nos están siguiendo, escuchando y obviamente a mi compañero Janus. Adiós. Adiós. Corre al baño. Mike. Corre.